Bienvenidos amigos a esta reflexión de hoy viernes. Espero que hoy ustedes, como todos los días, tengan pleno deseo de escuchar la palabra de Dios y no endurecer su corazón, sino ser livianos, dóciles a la palabra de Dios. Déjese de influenciar de la palabra de Dios, pues la palabra de Dios solamente te va a llevar a la salvación, a cosas buenas. Jamás la palabra de Dios te va a llevar a tu propia perdición. Claro que tengo que decirlo también de esa manera. La palabra de Dios, si no la obedeces, te va a llevar a la perdición. Eso es verdad también. Si la obedeces, la acatas dócilmente, te va a llevar a la salvación y te va a prosperar en la vida, porque Dios no te va a desamparar, sino que te va a acompañar. Pero si no la acatas dócilmente, si no la obedeces, esta misma palabra de Dios te va a llevar a la condenación. Vamos a persignarnos, muchachos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer hoy como que son varias lecturas. Primera lectura, la primera lectura de esta memoria es propia de 1 Timoteo 1, 1 al 8. Evoco el recuerdo de tu fe sincera. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que hay en Cristo Jesús a Timoteo, hijo querido. Gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre, y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios, a quien sirvo, como mis antepasados, con conciencia limpia, porque te tengo siempre presente en mis oraciones, noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, ansío verte para llenarte de alegría. Evoco el recuerdo de tu fe sincera, la que arraigó primero en tu abuela Loide y en tu madre Eunice, y estoy seguro que también en ti. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio, según la fuerza de Dios. Palabra de Dios, te alabamos a ti, Señor Jesús. Bueno, no es que logre entender mucho esta carta que le manda Pablo a Timoteo. Pareciera que Timoteo está pasando por una situación bastante difícil y triste. Sin embargo, la carta reconforta a Timoteo a través de Pablo, y le dice: mi hijo, no pierda la fe y la esperanza en el Señor. Continúa trabajando en lo que Dios te ha llamado. Cuando yo te impuse las manos, reaviva esa fuerza que hay de ti, que hay en ti, para que le sigas sirviendo a Dios. Ojalá estuvieras aquí, ojalá estuvieras conmigo, para yo llenarte de alegría y enseñarte nuevamente de por qué todos debemos estar al lado de Dios. Ese es el mensaje más o menos que Pablo le manda a Timoteo. Pareciera que Timoteo está un poco triste por algo que le ha pasado, y Pablo lo que está haciendo es tratar de reavivarlo. Por esta razón te recuerdo que reavives el don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de amor y de templanza. Así pues, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Antes bien, toma parte en los padecimientos por el Evangelio según la fuerza de Dios. Y nos da ese consuelo. Es que trabajar para Dios es una cosa muy difícil, muchachos. ¿Se acuerda que ahorita les dije que con Dios todo era prosperidad y riquezas y todas esas cosas? Pues resulta que con Dios también encuentra uno tristezas. Solamente porque Dios nos pone a prueba nuestra fe. ¿Qué tan fuerte es nuestra fe cuando padecemos, cuando tenemos necesidades, cuando tenemos dificultades? ¿Qué tan grande es nuestra fe?
o salimos corriendo, como lo leíamos hace poco con el sembrador que salía a sembrar, que algunas personas cuando tenían sufrimientos y padecían males y tristezas, inmediatamente abandonaban a Dios porque no se sentían capaces de continuar. Vamos a leer el Salmo. A ver, Salmo. O bien pueden tomar el propio Salmo 95. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Cantad al Señor un cántico nuevo. Cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor, bendecid su nombre. Proclamad día tras día su victoria. Contad a los pueblos su gloria. Sus maravillas a todas las naciones. Familias de los pueblos, aclamad al Señor. Aclamad la gloria y el poder del Señor. Aclamad la gloria del nombre del Señor. Decidan los pueblos, el Señor es Rey. Él afianzó el orbe y no se moverá. Él gobierna a los pueblos rectamente. Contad las maravillas del Señor a todas las naciones. Y vamos a leer el Evangelio, que también hay 2 evangelios, voy a coger este. Lucas 10, del 1 al 9. La mies es abundante y los obreros pocos. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó delante de él, de 2 en 2, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir él, y les decía: la mies es abundante y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a sus mies. Poneos en camino, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie por el camino. Cuando entréis en una casa, decid primero: paz a esta casa, y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra paz. Si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, comiendo y bebiendo de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan. Curad a los enfermos que haya en ella y decidles: el reino de Dios ha llegado a vosotros. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Este evangelio ya lo hemos analizado en otras oportunidades. Nos dice que vayamos, que Él escoge a 72 y los manda de 2 en 2. Pareciera que eso es lo que hacen los testigos de Jehová, que porque Dios mandó de 2 en 2, entonces ellos también salen de 2 en 2 a predicar en las casas, aunque últimamente la orden que se les ha dado es que se paren en una esquina o en algún sector y se queden ahí. Si alguien se les arrima, pues predíquenles y todas esas cosas, pero ya no están yendo a tocar puerta a puerta, sino que están por ahí sentaditos. Hay otros, como los piraquibes, que ellos sí están yendo a tocar puertas. Hay otros, como los evangelistas evangélicos, que están yendo y se paran en unas esquinas a tocar y a cantar y a alabar a Dios y todas esas cosas. Pues bien, Dios da la orden de ir a predicar. Lo que menos hacemos nosotros los católicos es eso, es de ir a predicar la palabra de Dios de 2 en 2 a los barrios, a las casas, a los sectores. Ese es un error de la Iglesia Católica. Por eso es que hoy día hay tantas personitas que eran católicas, llega un protestante de cualquier denominación: ábranos, venimos en el nombre de Dios. Como dicen que vienen en el nombre de Dios, inmediatamente corren a abrirles. Y ellos, faltos de fe, creen que porque vienen en el nombre de Dios, vienen en el nombre de Dios. Y no es así. Van a pronunciar el nombre de Dios, sí. Van a evangelizar en el nombre de Dios. Van a profetizar en el nombre de Dios. Eso es verdad, pero no son de Dios. Pero si fuera un católico y les tocara la puerta, recíbanlo, muchachos, porque ese católico sí va en el nombre de Dios, sí les va a enseñar las escrituras en el nombre de Dios, sí les va a evangelizar
en el nombre de Dios y les va a llenar su mente y su corazón en el nombre de Dios, porque ese sí va en el nombre de Dios. ¿Y por qué César se atreve a decir esto tan terrible? Porque en Mateo 7, 21, 23 dice eso. Vayan. A quienes les perdonareis los pecados, les quedan perdonados. Y a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Y en Juan 20, 21, 23, por eso me estoy acordando de otro pasaje. Juan 20, 21, 23. Ese es el pasaje que les quiero recordar. Juan 20, 21, 23. Cuando el Señor los va a mandar, cuando el Señor los va a mandar, no hombre, porque estoy elevado. Cuando el Señor les va a decir, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. Muchos van a ir a sus casas a tocarles, pero no todos hacen la voluntad del Padre. Van a hablar bonito de Dios, van a decir cosas bonitas de Dios, van a decir cosas que ellos han leído de la Biblia muy bonitas, pero no son de Dios. Van a profetizar en el nombre de Dios, pero no son de Dios, porque no hacen la voluntad del Padre. Juan 20, 21, 23, no hacen la voluntad del Padre. ¿Y por qué dices esto, César? Porque así está escrito. Y muchos me dirán, nosotros, Señor, profetizábamos en tu nombre, íbamos de casa en casa, tocábamos puertas, hablábamos de Dios, aleluyábamos de Dios, nos parábamos en esquitas a hacer alabanzas a Dios y cantar a Dios, y todo lo hacíamos nosotros en tu nombre, Señor. Y otros me dirán, nosotros arrojábamos demonios en tu nombre, Señor. Arrojábamos demonios. Había una persona que estaba poseída por el alcoholismo, por la drogadicción, por la fornicación, y nosotros le arrojábamos ese demonio, se lo quitábamos, y ellos se venían a nuestra congregación y ya quedaban libres de la drogadicción, del alcoholismo, de la fornicación, de la lujuria, de todas esas cosas. Nosotros, Señor, hacíamos eso por ti. Y otros me dirán, nosotros hacíamos milagros en tu nombre, Señor. Hacíamos milagros, levantamos hasta muertos. Había una personita en silla de ruedas y le devolvíamos la sanidad. En tu nombre decretábamos sanidad a todo mundo, el que tuviera alguna enfermedad. Decretábamos sanidad, Señor. Pero el Señor, en vez de aplaudirlos y decirles, benditos de mi Padre, vengan a mí porque ustedes eran los que eran, el Señor les dice, no los conozco. Alejaos de mí, hacedores de la maldad. Por eso es tan importante que ustedes logren entender que no todo el que va a tocarle la puerta a su casa en el nombre de Dios, viene de Dios y es de Dios, aunque hablen bonito de Dios, aunque aleluyen de Dios, aunque glorifiquen a Dios, aunque dancen a Dios, no son de Dios porque no le obedecen. Y ese es el problema que tuvieron los hermanos separados, que inicialmente eran católicos y se salieron. Por eso es que aquí la palabra les va a decir, vayan de dos en dos, a donde yo voy a ir, prediquen la palabra de Dios, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Y pídanle a Dios que mande obreros, que mande sacerdotes a sus mies para que prediquen la palabra de Dios. Sacerdotes, laicos comprometidos, personas que quieren hablar de Dios en el nombre de Dios, pero que pertenecen a la religión, a la iglesia de Cristo, que es la católica. Rueguen a Dios porque estas personistas crezcan en el nombre de Dios y vayan a tu casa a tocarle. Entren a esa casa. Si los reciben en esa casa, la paz estará con ellos. Pero si no los reciben, salgan de ahí, papito, y váyanse a otra parte. Si los reciben, coman y beban de lo que les den, porque el obrero merece su paga. No van a llevar ni sandalias, ni talegas, ni túnicas, ni nada de esas cosas. Nada, ustedes van a ir humildemente como yo les he enseñado,
cuentos de llevar 2 túnicas, no, la que tienen puesta es más que suficiente. No lleven sandalias, nada. No lleven talegas, ni alforjas, ni oro, ni calderillas, ni dinero, ni plata, ni nada de esas cosas. Ustedes van a ir a predicar en el nombre de Dios la palabra de Dios. No van a ir a cosechar diezmos. Ustedes no van a ir a cosechar nada. Ustedes van a ir a predicar el nombre del Señor y les van a decir: el reino de Dios está cerca, arrepentidos. Es lo que ustedes van a ir a enseñar. Ahora, la pregunta que me hago yo es: ¿los sacerdotes de la Iglesia Católica cumplen esto? Hay 2 clases, 2 o 3, o yo no sé cuántas. Unos que se encargan de ir a predicar la palabra de Dios en misión y se van de pueblo en pueblo a misionar, a enseñar la palabra de Dios. Y hay otros que no les gusta eso, sino que les gusta es vivir en una parroquia, esperar a que las personas les paguen por una misa, les paguen por un bautismo, les paguen por la primera comunión, les paguen por un entierro, les paguen por un matrimonio y obtener dinero para sostener la parroquia. Pero algunos se vuelven ambiciosos, sacerdotes ambiciosos, van es por el dinero. Les gusta esa parroquia porque esa parroquia sí deja buenos dividendos. Acá sí puedo vivir como un pachá y vivir bien como a mí me gusta, comer bien, vestirme bien, tener el carro lujoso y estar bien. ¿Ustedes creen que esa es la Iglesia Católica de Cristo? Esa Iglesia Católica de ese sacerdote está errado. La Iglesia, no, el sacerdote sí. Esa es una confusión que tienen los hermanos separados. Creen que porque el sacerdote es pedófilo o ambicioso, entonces la Iglesia Católica se pervirtió. Y entonces ahora Dios le quitó a la Iglesia Católica el poder y se lo dio a los protestantes. Y eso no es así. Ya lo escrito está. Si ese sacerdote se pervierte por ambicioso, por todo lo que ustedes consideren, se condena a ese sacerdote, no la Iglesia, el sacerdote se condena, no la Iglesia. Por eso cuando uno va a misa, yo le decía eso una vez a un caballero en Andalucía, que ellos eran de Andalucía y estaban en fiesta. César, nosotros nos salimos de la Iglesia Católica porque fuimos a misa y muy bonito, el sacerdote dio una oración, dijo todo tan lindo, y luego a la media hora, cuando terminó la misa, estaba rumbeando allá en las fiestas de la Andalucía con unos feligreses y estaba ahí todo contento y bailando y todas las cosas, y dijimos: vea lo que predica y no aplica, y por eso nos salimos y nos metimos a una congregación diferente. Entonces yo les expliqué: muchachos, mal hecho, se condenan ustedes y ustedes ni siquiera indagaron por qué el sacerdote lo hacía. Quizás es su forma de predicar su palabra, de atraer a personitas al redil. Es su propio estilo, pero no por eso deja de ser sacerdote, o no por eso está pecando. Si usted lo encontrara en una casa de prostitutas, quizás, pero estaba en el parque, con la gente rumbeando, o bailando, o disfrutando con la gente, una forma de acercarse a la comunidad. Pero yo les voy a dar una lección a ustedes. 3 frases. La primera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así es que el sacerdote puede ser muy bueno, decir Señor, Señor, y no entrar al reino de los cielos si no le obedece al Padre y hace cosas indebidas. La segunda: hagan todo lo que ellos dicen, pero no hagan todo lo que ellos hacen, porque ellos dicen las cosas que debemos hacer todos en Cristo, pero si ellos no hacen lo que predican, condenados están ellos. Y la tercera es que al que mucho se le da, mucho se le juzgará, y al que poco se le da, poco se le juzgará, y a ellos se les dio mucho el Evangelio para predicarlo. Así es que un sacerdote, por ser sacerdote de la Iglesia Católica, si no se comporta, el que se condena es el sacerdote, no la Iglesia. La Iglesia no lo lleva bueno, ahorita después de misa nos vamos a beber a una cantina, o nos vamos a ir a prostituir a un bar de prostitutas, o nos vamos a ir a consumir droga. Eso nunca lo van a escuchar ustedes de la Iglesia Católica en el templo.
en la misa, no. Lo que se haga por fuera de ese ritual ya es culpabilidad de cada persona que lo haga. Por eso la iglesia no falla y es perfecta. ¿Ustedes entendieron todo esto? Yo les dije muchas cosas. Vayan de 2 en 2, prediquen la palabra de Dios, sean humildes, enseñen la palabra de Dios y ruéguenle a Dios que mande obreros a su mies, porque es mucha la mies y los obreros pocos. Que Dios te bendiga, que Dios nos bendiga donde quiera que todos estemos.